sé, chicos, ¿ustedes qué dicen? O, bueno, dicen que lo repitamos. ¿No es ingeniero? Sí, dice que sí. Sí, está bien. Ok. Ok. Lo voy a repetir a grandes rasgos de todo lo que vimos en la sesión pasada para que pues tomen nota y generen sus propios ejemplos, ¿no? Lo que podemos hacer es que aparte de esto, pues ustedes descarguen alguna otra carta topográfica y área del modelo digital de elevación para que vayan practicando cómo generar las cuencas y ya el día de mañana podríamos ver los casos puntuales en los que tuvieran error o en donde tuvieran dudas. Entonces, ahora les voy a repetir lo que hicimos la sesión pasada para que por favor pues tomen ahí sus notas, ¿no? Bueno, para empezar, iniciamos trabajando con el raster que se les hizo llegar, el cual ya les expliqué. Lo descargamos del INEGI, del Continuo de Elevaciones Digital, y nos genera pues esa imagen raster. Esa imagen raster, lo que hicimos fue procesarla para hacer una corrección de aquellas celdas en las que no tuviera datos. Esto lo hacemos con el comando fill, que se encuentra en Spatial Analysis Tools y en hidrología. El comando fill lo ejecutamos, nos pide el raster de entrada, que en este caso es el que descargamos del INEGI, el SEM, y nos pide a dónde lo vamos a guardar, el raster de salida. Ya no lo voy a volver a hacer, pero aquí nosotros elegimos dónde vamos a guardar el raster y le ponemos un nombre. Algo también que tienen que checar es que, por ejemplo, en los raster, me parece que los nombres no pueden llevar símbolos y además tienen una longitud máxima de 13 caracteres el nombre. Entonces, para que ahí tengan cuidado a la hora de nombrar. Muchas veces cuando nombramos el cuadro de diálogo, sale un cuadro de diálogo de error y ahí marca una advertencia y te dice que no pudo ser creado por el nombre, que tiene caracteres inválidos. Entonces, para que tengan cuidado y no le pongan símbolos a los rastros que vayan a generar. Entonces, ya con esto se generó el raster que es pues prácticamente el mismo, solo ya con esas correcciones. Lo que hicimos después fue ejecutar ahí igual en ArcToolbox, en Hydrology, el Flow Direction. Como les comentaba, es para poder determinar y clasificar cada una de las celdas y la dirección que tendría del flujo. ¿Ok? Igual nos pide el rastreo de entrada, en este caso va a ser el que nosotros corregimos, el fill, y nos pide igual donde vamos a guardar el raster de salida. Igual en todos los casos, como les recomendé, siempre es ver la parte del sistema de coordenadas. Siempre que vayan a generar, vean esa parte que siempre seleccionen el sistema de coordenadas que están trabajando. Y ya generan el flow direction y que se genera un raster de esta forma. Este raster pues es obviamente de toda la carta, contiene toda la información de esa área y pues en consecuencia nos va a generar el descubrimiento de toda esa parte. Después generamos el flow accumulation. En el flow accumulation lo que nos pide es el raster de entrada que corresponde al flow direction, que es el que acabamos de crear.
Entonces se elige el flow direction, igual elegimos dónde lo vamos a guardar, esto lo dejamos por default y elegimos el sistema de coordenadas. Este proceso regularmente es el que tarda y se genera un raster que contiene ya el escurrimiento. Lo que hicimos después fue determinar o calcular a partir de este raster los escurrimientos más pequeños. Eso lo hicimos con ArcToolbox, aquí en Spatial Analysis Tools, en Map Algebra y la calculadora raster. En esta opción seleccionamos el Flow Accumulation y le damos mayor que, y ahí va el número que va a depender de la escala a la que nosotros queramos ver los escurrimientos. En un primer ejercicio utilizamos 1000, me parece, y en un segundo 100, para ver la diferencia entre esas escurrimientos. Nos acercamos a una zona, podemos ver cómo al que le puse el valor de 1000 se ven los escurrimientos, y con el valor de 100 se notan más los escurrimientos que son más pequeños. Entonces ahí va a depender de las necesidades del estudio que estén realizando para seleccionar ese valor. Y bueno, una vez que teníamos esos escurrimientos ya definidos con la calculadora raster, lo que hicimos fue seleccionar una zona en donde nosotros íbamos a trabajar. En este caso, yo agregué un shape de carreteras para seleccionar un cruce, en el cual le puse lo nombré salida 1. Vemos un escurrimiento que cruzaba con una carretera. Dibujamos un punto en ese cruce que corresponde a la salida de la cuenca. En el menú de Draw, dibujamos un marcador. A la hora de dibujarlo, este es solamente un elemento de gráfico, no es un elemento ni vectorial ni raster. Lo que hicimos fue convertirlo en un elemento, en Convert Graphics to Future, y lo guardamos. Ya a la hora de guardarlo, ya teníamos nuestro punto. Ahora, ese punto va a servir para poder delimitar la cuenca con esa salida. Entonces, lo más importante aquí, antes de hacer la delimitación de la cuenca, es tener el flow direction, que es el que usa el programa para hacer la acumulación de los flujos y la delimitación de la cuenca, y tener identificado el cruce o la salida de la cuenca, que obviamente corresponda a los escurrimientos. Si nosotros ponemos la salida a un lado, pues obviamente la cuenca que se va a generar no va a corresponder a lo que realmente nos interesa, ¿no? Entonces, tener cuidado en esa parte. Una vez que ya tenemos el punto, nos vamos igual al Toolbox, en Spatial Analysis Tools, Hydrology y Watershed. En esa opción es donde se genera la cuenca. Nos pide otra vez la entrada de Flow Direction. Y el punto, la salida, que es que llaman salida 1. Ya eligen igual dónde lo van a guardar y se genera esa cuenca. Se genera esa cuenca de esta manera, que en este caso pues es un raster, es una imagen de la cuenca.
Ahora, lo que dijimos es que íbamos a partir ya de los escurrimientos y de la cuenca, convertirlos a elementos vectoriales, porque en este caso, al ser elementos raster, pues no podemos realizar los cálculos que necesitamos para, pues para un estudio hidrológico o para el cálculo de los gastos, ¿no? de nuestra cuenca. Entonces, una vez que tenemos ya esta información de esta manera, pues vamos al Toolbox y en la opción de Conversion Tools, from raster, y aquí seleccionamos, en el caso de que sean escurrimientos, vamos a seleccionar raster to polyline. En el caso de que sea la cuenca, es raster a polígono. Entonces, se ejecutan estas dos. En el caso de raster a polígono, seleccionamos nuestra cuenca, que es un raster, seleccionamos dónde la vamos a guardar y presionamos aceptar. Y eso ya nos genera un archivo tipo shapefile, que ya es un archivo vectorial que tiene esa área de la cuenca, toda esa extensión. Y ya con relación a los escurrimientos, igual seleccionamos la parte de polilínea, nos va a pedir igual la entrada y la salida. Y esa opción ya nos genera los escurrimientos, que son los que tenemos ahí. Y básicamente eso es lo que hicimos la sesión pasada. Hasta este punto es donde teníamos que llegar. No sé si en esta breve reseña de lo que se hizo, pues tengan alguna duda o se les haya pasado algo para que lo repita. Y si no, pues ya continuamos con el resto. Ok, sí. No sé si hay comentarios. Parece. Parece ser que no, que todo bien. Ok, bueno. Ahora vamos a calcular el área de la cuenca. Como ya vimos, cada elemento vectorial tiene su tabla de atributos, en la cual pues, se guarda la información que corresponde a cada uno de los elementos. En este caso, a la cuenca. Su tabla de atributos pues no tiene muchos campos, son los que vienen por default a la hora de generar pues, la cuenca. Pues aquí podríamos agregar diferentes campos de acuerdo a lo que nos interese guardar y de acuerdo también al tipo de variables que nos interesan. Por ejemplo, le podemos asignar un nombre, ese variable pues sería de texto, podemos hacer cálculos que serían tipo double o ponerle un ID que corresponderían a variables tipo enteras. Ahora vamos en la tabla de atributos, en la parte superior izquierda, donde dice Table Options, vamos a agregar un campo al field a una columna. Y ahí nos abre un cuadro de diálogo que corresponde a
a las opciones para generar el- el- la columna. En este caso nos pide el nombre de la columna, cómo se va a llamar, y el tipo. En esto es lo que les mencionaba, que hay diferentes tipos de variable, ¿no? Fechas, textos, esta es la que se llama double, que corresponde para hacer cálculos, variables flotantes, y enteros. Entonces, la que vamos a seleccionar en este caso es la de tipo double. Y en el nombre, pues, al tratarse, por ejemplo, en este caso del área, pues lo vamos a llamar área. Acá marca esto sí que se quede por default. Y seleccionan OK. Ya generamos una nueva columna que corresponde a esa, que va a corresponder al área. Ahora, para hacer el cálculo del área es muy sencillo. En la columna seleccionamos clic derecho y calcular geometría. Nos preguntan de las otras opciones cuál es la función. ¿Mandé? Que de las otras opciones cuál es la función. De las otras funciones, de las otras tipos de campo, ¿no? ¿Se refiere a esto? En type. Ajá. Sí, pues como les mencionaba, ahora sí que depende de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, pueden seleccionar texto para asignarle una variable, pues una cadena, ¿no? de caracteres que corresponden al texto, un string. Eh, Nombres, no sé, tipos de suelo, usos de suelo, etcétera. En ese caso se pone el text, pues para todo este tipo, ¿no? Valga la redundancia, para los textos. El date, pues obviamente son para fechas. En este caso, no hay que olvidar que no es exclusivamente para el uso que nosotros le estamos dando. O sea, las herramientas que tiene el software pues son vastas y son para muchísimas otras cosas. O sea, para cuestiones, no sé, incluso sociales, por ejemplo. Eh, no sé si recuerdan cuando vimos la carta topográfica, cuando jalamos los elementos. Venían, por ejemplo, la administración de la carretera, venía el tipo de estructura, me parece el tipo de camino, que si era pavimentado, que si era terracería, etcétera. Entonces, todos esos datos que nosotros podamos almacenar en cualquier elemento, pues van a depender de qué tipo de información es. Si son fechas, pues seleccionamos date. Y si son textos, pues textos, y en este caso para los cálculos, también hay enteros cortos, enteros largos para el tamaño, ¿no? de los decimales, y también pues corresponden a un tamaño de almacenamiento de datos, porque entre más información tenga, es más tardador es procesar, hacer los cálculos, pues. En este caso, pues, como no tenemos mucha información, solamente es una cuenca, pues no nos pega, ¿no? Pero sí se necesita seleccionar esa opción, toggle, que corresponde a números de puntos flotante, pero que tiene una precisión doble. En el float, pues es con precisión simple. En este caso, pues es un área que yo les recomiendo que lo dejen en toggle y hacemos el cálculo. No sé si les quedó más o menos claro, y si no, pues si hay una duda en particular, pues igual ahí pónganlo en el chat. Para ya calcular el área, como les decía, es en
calcular geometría. En este caso, yo a mí me manda ahí una advertencia. Le doy yes. Y aquí seleccionamos. Aquí son las propiedades geométricas que puede calcular para un polígono en este caso, como es el área, el perímetro y las coordenadas del centroide. En el caso de hidrología, pues solo nos interesa, bueno, no solo nos interesa, sino nos interesa más el área. Y aquí nos pregunta el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, pues es el que el que nosotros configuramos, y nos pide las unidades. Regularmente, lo más común es que se usen kilómetros cuadrados, ¿no? En este tipo de cálculos para las ecuaciones. Regularmente vienen expresadas para kilómetros cuadrados. Entonces, de aquí le generamos OK. Y ya nos arroja el área de la cuenca. Aquí podemos, como observan, tiene 6 dígitos. Aquí también podemos configurar, pues, para que no aparezcan esos 6 dígitos. Digo, lo importante de hacer este tipo de configuraciones es la parte de la presentación, porque igual y si nosotros no vamos a presentar un mapa, pues no es tan necesario, ¿no? Podemos nada más anotar el área y ya, basta. Pero al hacer la presentación, pues regularmente no utilizamos 6 decimales, ¿no? Y en estos casos, a lo mucho, quizás 4 decimales. Entonces, para hacer la configuración, nos vamos a ir igual a la columna, clic derecho, y en Properties. Ahí en las propiedades, igual nos dice el nombre, el área, el tipo, y aquí viene los formatos del número. Vamos a ir aquí a la parte numérica, y acá nos muestra el número de decimales. En este caso vamos a poner 4, y OK, aplico, OK, y ya se configura con 4 decimales. Esa es la parte que corresponde al área. De manera similar se hace la cuestión de las longitudes. Obviamente, en caso de que son polilíneas, pues sí podemos determinar longitudes, no vamos a poder determinar áreas porque no son polígonos. Para poder, hay distintas formas de determinar cuál es nuestra corriente principal, o hacer la unión de manera automática, o también calcular otros parámetros como los números de corriente o el número de orden de la cuenca, ¿no? En este caso, yo considero que no es tan necesario. Lo único que vamos a hacer es unir los trazos de polilínea que corresponden a nuestra corriente principal, que es lo que regularmente es lo necesario, ¿no? para los cálculos. Entonces, dentro de las herramientas, como lo platicamos un tiempo, estaba la parte de identificación y el cursor, y también, como en el AutoCAD, pues tenemos ahí la manita del pan para poder movernos. Pero para seleccionar está esta opción que se llama Select Features. En esta opción seleccionamos un elemento y se colorea, pero solamente es ese elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos la tabla de atributos de las corrientes, ahí vienen igual los campos por default. En la parte inferior viene
es 0 de todos los elementos. ¿Qué significa esto? Que ninguno está seleccionado de todos los elementos que existen. Cuando seleccionamos esto, nos dice que se seleccionó uno. Si le damos la opción acá, nos dice cuál elemento es. En este caso, pues igual, insisto, como no tenemos pues no tenemos códigos particulares para cada uno de esos, para identificarlos, pues son los por default, ¿no? A lo que voy es que es una manera de poder ver qué elementos estamos trabajando, ¿no? Al seleccionar también estos se van cambiando. Y ahí se ve. Ahora, si se dan cuenta, si yo quiero seleccionar uno de acá, se selecciona también el que está afuera, la cuenca, y el polígono que usamos para recortar. Entonces, también hay que tener cuidado en eso. Muchas veces a la hora de editar, no nos deja editar porque tenemos seleccionado más elementos. Entonces, siempre cuiden esa parte, de que cuando seleccionen, solo seleccionen lo que les interesa. Entonces, ahora vamos a ir a trabajar en la edición de los elementos. Eso se realiza con el menú editor. Y acá viene la opción de iniciar la edición. En este caso, lo que hace es habilitar el mapa para poder editar los elementos. Yo les recomiendo que cada vez que vayan a editar algo, seleccionen primero la capa que van a editar. Si yo no voy a editar la cuenca, pues no la selecciono, ¿no? Entonces, como les decía, si se dan cuenta, en la parte de los descubrimientos, vienen por pedacitos. Supongamos que este es el descubrimiento principal. Bueno, no supongamos, este es el descubrimiento principal. Viene por partes. Lo que vamos a hacer va a ser unirlo. Para unirlo vamos a editar el shape. Entonces, lo que voy a hacer va a ser desactivar las capas que tengo acá, el cuadro que generé para recortar. Voy a desactivar también el raster de las carreteras y voy a desactivar el raster de la cuenca. Digo, el shape de la cuenca. Y también. Ahora sí, ya voy a editar ese shape de las corrientes. Para editarlo, como mencionaba, puede ser desde esta opción o se van a la capa que van a editar, le dan clic derecho y se van a Edit Features y Start Editing. Y ya les cambia, si se dan cuenta, cambia el cursor que indica que ya podemos editar. Ahora, ¿qué podemos hacer en la edición? En el caso de las polilíneas, si selecciona uno, se selecciona, le doy doble clic y me abre un menú. Puedo agregar nodos, puedo eliminar nodos, puedo ver sus coordenadas, editarlas. Puedo dividirla también, dividir el elemento. Y también puedo unirlo. Aquí también en este menú, en el de editor, vienen aquí para editar los vértices, para cortarlo. En este caso es para la herramienta de corte para polígonos, pero también puedo cortar la polilínea. Entonces hay diferentes herramientas de edición. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser unir los tramos de la corriente, que son estos. Como los uno, solamente los selecciono. Selecciono uno, luego presiono Shift y selecciono el otro. Obviamente hay que verificar que estén unidos. No se nos vaya a pasar un tramo que no se una con la corriente, con el siguiente.
Selecciono cada uno de esos trámites. Aquí hay veces en los que genera este tipo de errores. Esto se da igual por la cuestión de la resolución del raster. Al estar estos raster, estas celdas del raster con elevaciones muy similares, pues lo que hace el programa es que lo determina como si fuese un área plana y por eso se generan estos cuadritos. Pero eso igual lo vamos a eliminar en un momento. Entonces, ya tengo la corriente principal, aquí se pasó, ahorita lo divido. Ahí está seleccionada toda la corriente principal. En la parte de editor, viene la opción Mesh. Seleccionamos y ahí están todos los tramos que están seleccionados. Le damos OK y ya solo es un elemento. Entonces vamos a abrir la tabla de atributos y ya solo corresponde un elemento de toda de todo el shape. Ahora vamos a dividirlo para que solamente corresponda a ese escurrimiento hasta la salida de la cuenca, que es donde está el cruce con la carretera. Tengo ahí la carretera. La opción para hacer esa división es esta, split. Lo seleccionamos y seleccionamos el punto donde queremos que se divida. En este caso yo le voy a dar acá. Y ya está dividido. En el caso de los elementos que tienen esta forma, les digo, podemos eliminarlos directamente. Seleccionamos y con suprimir lo eliminamos. Ya tenemos la corriente principal, ¿no? Obviamente ya dependería del detalle que tengan del detalle que tengan en su topografía, que podrán cerrar bien esta parte de la corriente para que cruce exactamente donde tienen su obra o donde les interesa, ¿no? Aquí me genera un error ahí a la hora de hacer la división. Voy a volver a unir. No sé por qué me genera ese error a la hora de dividir. Pero lo que podemos hacer es también editar los vértices y recortar. Doy doble clic, me aparecen los vértices. En la opción de eliminar los vértices la selecciono. Y ya, prácticamente tengo solo la corriente. Entonces hay diferentes formas de que se puede trabajar. Ya para terminar, como ya no voy a hacer más cosas, me voy a editor, guardo las ediciones y detengo la edición. Y ahora ya no lo puedo editar, ¿no? Ya se quedó el elemento así. Es muy importante que tengan en cuenta que una vez que guardan la edición, su archivo shape se modifica y ya no lo pueden restaurar. O sea, aquí no hay una opción de atrás, de retroceder, ya no se puede hacer. Entonces, antes de guardar la edición, verifiquen que esté bien lo que están haciendo, ¿no? Ahora voy a activar la cuenca y voy a activar, bueno, voy a abrir la tabla de atributos de los escurrimientos y con la herramienta de selección voy a seleccionar, ahí está,
selecciono mi corriente, ya como se ve, ya corresponde a la corriente principal en toda su longitud. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a calcular la longitud. Aquí, igual que hicimos hace un momento, agregamos una columna, igual es de tipo tubo, va a ser longitud. Aceptamos. Y nos vamos a calcular geometría. Y aquí ya nos da por default la longitud en kilómetros. Seleccionamos kilómetros y aceptamos. Se dan cuenta, calculo obviamente toda la longitud de todos los tramos que están. ¿Cuál es el que nos interesa? Selecciono y veo. Y esa tiene 10.62 kilómetros. De la misma manera que la anterior, vamos a configurar los decimales para que solo nos aparezca 4. Se hace exactamente igual. Propiedades de la columna, numérico, y aquí cambiamos a 4. Y listo. Ahora, para ejemplificar lo que les comentaba hace un momento sobre los tipos de datos, vamos a agregar un campo para darle el nombre a ese de corriente principal, y a los demás les vamos a llamar corrientes secundarias. Cabe destacar que obviamente esto se va a hacer para todo el shape. Lo que podemos hacer es recortar los escurrimientos solamente para que aparezcan en los de la cuenca. Que eso vamos a hacer para no tener todos los escurrimientos de afuera. Recuerdan que también vimos cómo hacer la extracción de un cuadro, de un raster, a partir del cuadro, y también de las cartas a partir de un cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es extraer solamente las corrientes que se encuentran dentro del área de nuestra cuenca. Eso lo hacemos con la opción de aquí en Geoprocessing y en Clip. Recuerden, Clip es para los elementos que son Shape, y Extract by Mass, y lo guardamos. Voy a guardar como descubrimientos cuenca. Igual seleccionamos el sistema de coordenadas y ok. Y ya se agregaron. Ya corresponde a otro shape, y solamente son las que están adentro. Entonces voy a desactivar el shape que está afuera, y ya solo tengo los escurrimientos que están dentro de mi cuenca. Ahora voy a ver la tabla de atributos. Son los mismos campos que tenía el archivo de origen, el shape de origen. Pueden eliminar estas columnas, no son necesarias. Le dan clic derecho y en delete. Le decimos que sí. Y listo. Ahora vamos a determinar vamos a nombrar las corrientes una como corrientes principales, otras como corrientes secundarias, con la intención de que vean pues cómo cambiamos ya de tipo de variable, ¿no? Igual vamos a agregar el campo. Aquí le vamos a poner, voy a nombrar nada más corriente. En este caso vamos a seleccionar texto. Y aquí lo que nos pregunta es la longitud de caracteres que va a tener ese campo. ¿Cuántos máximo va a tener?
En ese caso, obviamente, va a depender de qué es lo que vayan a guardar ustedes. Si solamente van a guardar un código, pues pueden poner 2 o 3. Si van a guardar toda una descripción, pues aumentan el número de caracteres, ¿no? En este caso, le voy a poner 20. Solamente le vamos a nombrar como principal y secundario. Realmente son menos caracteres, pero lo voy a dejar en 20. Ok, y ahí tengo ya el campo. Lo que voy a hacer ahora, y era lo que me preguntaban en una sesión, vamos a calcular, vamos a usar la calculadora para poder nombrar en las corrientes sin necesidad de hacerlo a mano. Aquí nos vamos a ir a Field Calculator. Aquí este menú o este cuadro más bien de la calculadora tiene diferentes opciones. Lo que hace esencialmente es calcular a partir de las columnas, entre columnas. Lo que vamos a hacer es que la corriente, en este caso, le voy a llamar, va a ser igual. Aquí corriente. Por ejemplo, si le doy aquí igual a corriente principal, para que toda la columna se llene con ese string. Okay, y se dan cuenta, todo lo nombró como principal. Voy a poner aquí secundario. Y todo lo hace así. Y hay otras opciones que se pueden hacer. Un ejemplo, ahorita que estamos en esto. Si le doy aquí, en esta opción, calcular geometría, digo que me calcule la longitud igual, en metros. Le doy aceptar. También me genera el cálculo. Pero este cálculo como tal sí corresponde a esas dimensiones. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que es una cadena de texto, o sea, es una cadena de string. ¿Sí? A pesar de que son números, son guardados como variable de texto. Entonces, quizá en este momento no les afecte en prácticamente nada, pero sí tienen que tener en cuenta eso, para que si en algún momento llegan a familiarizarse más con el programa y darle más usos, pues no les vaya ahí a generar errores, ¿no? A la hora de que realicen sus cálculos. Identifiquen bien qué tipo de variable van a utilizar y pues eso sería lo más adecuado. Pues igual lo voy a volver a poner aquí. Secundario. Y lo doy OK. Ahora no todas las corrientes son secundaria. Corriente secundaria, no secundaria. No todas las corrientes son secundarias, ¿no? Hay una corriente principal y si se dan cuenta, corresponde a la de mayor longitud. Entonces lo que se puede hacer es también calcular para que se seleccionen las de cierta longitud con otra herramienta que se llama seleccionar por atributos. Está. Si yo le digo que me seleccione a longitud menor que 10, por ejemplo, pico, y solo me selecciona aquellas corrientes que tienen menor
menor que 10. Y de esa manera también puedo identificar, ¿no? Y editar para cambiarles el nombre. En este caso, pues como solo es la corriente principal, que es esta, voy a cambiarle el nombre, no le voy a quitar el de secundaria. Se dan cuenta y si le dan ahí doble clic en el intento, pues no podemos hacer esa edición. ¿Por qué? Porque no está habilitada la edición de los elementos. Entonces igual nos vamos a ir aquí a clic derecho, editar, iniciar la edición. Y aquí ya nos permite editar. Aquí le voy a poner principal. Principal. Acepto. Guardo la edición y termino la edición. Y ya tenemos identificado nuestra corriente principal y las demás secundarias. ¿Esto de qué nos serviría? Nos serviría para la visualización, por ejemplo. Si nosotros queremos que en el mapa nos aparezca que es una corriente principal y qué longitud tiene y que se identifique, se diferencie de las demás. Por ejemplo, aquí se ven todas iguales. No cambia su visualización. Pero como vimos al inicio de este curso, podemos cambiar la visualización de acuerdo a los atributos, que es lo que en este momento estamos viendo. Cómo agregar campos, cómo agregar las columnas, vaya. Qué tipo de columnas van a ser y qué variables van a guardar. Entonces, en este caso, tengo dos campos. Me voy a ir a propiedades de la capa, simbología, que está acá, y voy a seleccionar categorías. Y puedes seleccionar valores únicos o valores únicos y varias columnas. Si selecciono acá, en valores únicos solamente me da la opción de elegir una columna para evaluar. Puedes seleccionar corriente. Le doy agregar todos los valores y solamente tengo dos valores, principal y secundaria. Entonces, las que sean principal se van a visualizar con este símbolo que voy a cambiar. Le voy a poner el de string, que está acá. Y las demás, que solo aparezca una línea. Aquí en esta. String check. Okay. Aplico y se dan cuenta, ya, a pesar de que es el mismo elemento de shape, el mismo archivo, pues se ven diferentes, ¿no? Por esa propiedad que tienen diferente en los campos. También puedo agregar decir que me clasifica a partir de la corriente y a partir de longitudes. Pero si se dan cuenta ahí, la principal, se dan las combinaciones entre ambos campos. Entonces, de inicio tengo una principal, tengo varias secundarias, pero también tengo una longitud en la principal y en la secundaria tengo varias longitudes. Entonces, si yo tuviera, no sé, por ejemplo, solamente longitudes que se parezcan, podría ser una opción para que así tengo corrientes secundarias, por ejemplo, de 1 kilómetro, de 5 y de 8. Y así se van a clasificar. Entonces, es una opción de clasificar la visualización y pues hacer más atractivo, ¿no? El mapa. Entonces lo voy a dejar así solamente con el tipo de corriente. Ahí ya tenemos la cuenca, ya tenemos la corriente y pues ya calculamos la longitud de la corriente principal. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿O se quedaron en algo? Creo que no, ingeniero, podemos continuar.
Perfecto. Bueno. Ya una vez que ya tenemos esto, pues tenemos los elementos principales para hacer un estudio hidrológico o para hacer los cálculos, ¿no? Que recordemos, además de que aquí en el programa nosotros podemos determinar las características fisiográficas, pues también se necesitan características climatológicas o de lluvia de la zona para la cuestión de hidrología. Esa parte de la lluvia, yo creo que la veríamos tal vez en otro curso. Sin embargo, sí quisiera comentarles, se hace de manera muy similar. Como vimos, hay opciones para extraer, para importar más bien un KML, que correspondería al sitio de estudio, por ejemplo. Y como saben también, la Conagua tiene una capa de todas las estaciones climatológicas que también podemos importar al programa. Y de esa manera tendríamos los puntos de dónde se encuentran localizadas esas estaciones climatológicas. También si tenemos la información de su precipitación, que regularmente lo que más se utiliza son los máximos en 24 horas anuales. Se puede calcular la precipitación media a partir de los diferentes métodos que se conocen, que principalmente se utilizan los polígonos de Thyssen o la interpolación con isoyetas. No se tiene que confundir esa interpolación con la otra parte que corresponde a las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia, que también hay algunas estaciones que tienen esa información o que se puede calcular. Entonces, además de la determinación de las características fisiográficas de la cuenca, se puede también trabajar la parte de las características de la lluvia, ¿no? Eso se los comento para que lo sepan. Y en este caso, continuando con la parte de las características fisiográficas, como sabemos es el área, la longitud del cauce principal, el desnivel del cauce principal y la pendiente del cauce principal. Regularmente lo más utilizado o lo más recomendable es calcular la pendiente de Taylor. ¿Cómo podemos ahora determinar las otras características que aún no calculamos? Como recuerdan, esto es un archivo shape. Sin embargo, a pesar de que tiene la geometría en planta, no tiene la geometría, digamos que en Z, en elevación. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una interpolación para que el elemento que nosotros tenemos, que en este caso es el cauce principal, tenga las elevaciones de nuestro modelo digital de elevación. ¿Cómo realizamos esto? En ArcToolbox, en 3D Analysis Tools y en Functional Surface. Aquí viene la opción de Interpolate Shape. Seleccionamos esa opción y seleccionamos la superficie. En este caso, la superficie se refiere al raster. Vamos a seleccionar el Fill. ¿Qué shape se va a interpolar? Pues el escurrimiento de la cuenca. ¿Dónde lo vamos a guardar? Aquí lo voy a guardar como escurrimiento de cuenca. Sí. Todo el Z se quede así en 1. La distancia del muestreo lo pueden determinar, lo pueden dejar la opcional. Yo la dejo así opcional para que el programa lo haga en automático. Igual, pero verificar
el sistema de coordenadas de salida y le damos OK. Se genera un nuevo shape, pero este shape tiene ya las características tridimensionales, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver esa parte? Voy a desactivar la cuenca y los escurrimientos. Con la herramienta de seleccionar elementos, voy a seleccionar la corriente principal y ahí está. Y en 3D Analyst, en este menú, nos vamos a ir hasta la parte del profile, pero vamos a seleccionar el profile graph, la gráfica que corresponde al perfil de ese elemento. Seleccionamos. Y ahí se dibuja el perfil. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene unas cosas raras al final. Seguramente se dio por errores ahí en los nodos. Y porque también aquí no está unido. Eso es importante que se verifique, que cada vez que se vayan seleccionando todas las partes. Aquí también me faltó seleccionar. Esto no está completa. Lo podemos corregir editando el shape, el que teníamos primero, y volviendo a convertir. En esta parte tenemos ya la gráfica del perfil. Para poder usarlo, no sé, por ejemplo, en hojas de cálculo, que creo que es lo más conveniente. Vamos a ir a Export. Y aquí ya te pregunta, ¿quieres seleccionar, quieres exportar una imagen solamente? Los datos nativos o los datos del perfil. Aquí yo les recomiendo que seleccionen esta opción. Lo pueden guardar como Excel o como texto. Yo regularmente lo guardo como texto y ya lo hago desde Excel. Entonces, si lo guardan como texto, le dan la opción Copy y en donde estén trabajando pueden generar un documento de texto, un blog de notas con los datos del perfil. Lo abren. Como ya copiaron los datos, los pegan. Ya se pegan todos esos nodos que corresponden al perfil, ¿no? Y esto lo pueden visualizar fácilmente ya con el Excel y pueden hacer la determinación de su pendiente de Taylor. Ok, ahorita vamos para corregir ese perfil que se ve extraño. No sé si estén haciendo el ejercicio ustedes para ver si también les generó un error o no lo están haciendo.
Y si pueden exportar, si les da la opción de exportación para el perfil. ¿Algún comentario? No nos comenta nada, Inge. Ok, ya dicen que les marca igual error. ¿En qué parte les marca error? Igual en la hora del perfil, en el perfil. En el perfil. Listo. Era que no estaban unidos todos los tramos. Como ven ahorita, les muestro lo que hice. Si se dan cuenta, a pesar de que fui seleccionándolos para unirlos, pues no uní los pedacitos chiquitos que no se alcanzaban a ver. Entonces, verifiquen que sea continua, su polilínea. Para unirlas, pues es igual como hicimos la unión, ¿no? Le dan al shape de origen, le dan editar y seleccionan los elementos. Seleccionan los elementos de toda la polilínea para que, bueno, ahorita yo ya los uní, pero han seleccionado todos los tramitos y en Merge, aquí no me da la opción porque nada más tengo seleccionado un elemento. Entonces le dan en Merge y ya verifiquen que solamente sea una sola polilínea y pues que esté continua, ¿no? Guardan la edición y ya realizan otra vez la interpolación. Aquí ya la realicé de nuevo. Ya me escorrimiento 3D 2 y voy a seleccionar la corriente principal para ver el perfil. Y ya se ve continuo. Y listo, ya tenemos el perfil. Ya lo podemos exportar, como les mostré, para poder trabajarlo. Ya depende ahora sí que del criterio de cada uno de ustedes para poder realizar su estudio hidrológico. Hay una recomendación que les doy es que, por ejemplo, en este caso, tenemos el perfil. Si se dan cuenta, en esta zona hay un cambio drástico en la pendiente. Esta se ve más homogénea y ya de aquí cambia. Lo que se recomienda es que en este punto hagan una subcuenca y hagan sus estudios
considerando ya considerando subcuencas que tengan las mismas características geomorfológicas. Entonces, hay una recomendación, aunque la cuenca no está muy grande, pero pues igual pueden considerarlo. Hasta aquí, sí pudieron hacer la corrección, ya les dio bien el perfil. ¿Algún comentario? Creo que no dije ningún comentario. Todo bien. Ok. Bueno, ya teniendo el perfil, pueden realizar el cálculo de la pendiente y pues también determinar el desnivel, que también se puede hacer directamente aquí, ¿no? Vamos a abrir la tabla de atributos y de manera similar al cálculo de la longitud, vamos a agregar una columna de tipo double que se llame, la voy a poner Z inicio para la elevación en Z del inicio. La Z del final. Okay. Y nada más calculo geometría. Aquí me dice las coordenadas. Le voy a dar coordenadas Z del inicio. Ya está por default el sistema de coordenadas. En este caso las unidades no me da esta opción a elegir porque como interpoló con el raster, desconoce qué unidades tenga el raster. En este caso, como les comenté hace unas sesiones y se los vuelvo a repetir, el raster es de elevaciones de terreno. Pero ese raster podría tener cualquier otra información, entonces va a depender de las unidades que tenga ese raster, por eso no me deja seleccionar. Entonces, como sé que tiene elevación, pues no hay problema, ok, y ya, me calcula todas las elevaciones del inicio de cada uno de esas polilíneas. De manera similar, voy a coordinar la Z de salida del final. Ok. Ahora, esto podría parecer tedioso quizá, hay varios elementos que no nos interesan, como las corrientes secundarias, pues. Pero cuando tú estás trabajando de manera integral, digamos, por ejemplo, supongamos un tramo de 100 kilómetros de carretera, por ejemplo. Tienes muchísimos cruces, muchísimos cruces. Generas la información y vas a trabajar en una sola área, en un solo mapa, pero todas tus cuencas, todas tus corrientes, y vas a calcular todos los desniveles. Entonces, realmente es muy útil no hacerlo así, porque pues, no vas trabajando uno por uno, estás trabajando de una manera más integral. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos la Z de inicio y Z del final. Vamos a usar vamos a agregar otro campo que va a corresponder al desnivel. Voy a dar double, ok. Y vamos a utilizar la calculadora de campos.
aquí nos dice, ¿cuánto va a valer tu columna desnivel? Va a valer la diferencia entre la Z de inicio menos la Z de final. Ok, y listo. Ya tenemos el desnivel. Ahora, si se dan cuenta, hay valores negativos. ¿Por qué hay valores negativos? Porque en este caso, el inicio, pues obviamente está más abajo, ¿no? Que el final. Voy a tratar de ver una, pero no se alcanza. Por ejemplo, en esta zona, dice que el inicio está abajo que el final. Entonces, eso va a depender de cómo está hecho el dibujo. Por ejemplo, pues obviamente, ¿no? Como en el AutoCAD, donde tú pones el primer nodo, va a ser tu inicio, y así como vayas avanzando. En este caso, pues se dibujó de esa manera. Que también se puede, si no les gusta ver ahí el símbolo de menos, aquí viene también la opción de poner valor absoluto. Esto, por ejemplo, dice, ups, y vamos a poner adentro esto. Bien, va. Y listo. Entonces, es una forma, ¿no? También de poder hacerlo. Y ya tenemos el desnivel. En este caso se calculó de todos, como les digo. Lo que podemos hacer es también nada más calcular de la corriente principal. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí son 398 metros de desnivel. Entonces creo que esa sería la parte de las características fisiográficas, al menos que me falte alguna, pues dígame, para poder pues revisarla. Sin pena, chicos, póngalo en el chat. Pues creo que no. ¿No? Bueno. Ok. Bueno, nos preguntan que si podemos sacar la capacidad de la cuenca. ¿La qué? La capacidad de la cuenca. Díganme, ¿a qué se refiere con la capacidad de la cuenca? Por favor, coméntalo. La verdad es que no había escuchado el término. Diana, si nos podrías comentar a qué te refieres con la capacidad. Por ejemplo, si es viable para hacer una presa. Ah, ok. Se refieren al volumen, ¿no? Bueno, es lo que entiendo. Sí, yo también entiendo eso. Ok. Bueno, pues, obviamente, estas características te van a ayudar a determinar, pues, todo lo que tiene que ver con la parte hidrológica. Por ejemplo, esa parte de una presa. Pues para la viabilidad de una presa pues hay varios factores, no nada más la parte hidrológica, sino ecológica, social, etcétera, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es obviamente es la parte hidrológica. ¿Qué nos dice qué tanto volumen va a tener el embalse? Obviamente, la cuestión del área de la cuenca y de
lluvia que haya en esa cuenca, ¿no? La climatología de la zona, que nos va a determinar, porque con eso podemos estimar un gasto. Entonces, como tal, la capacidad de que si es viable o no es viable cierta obra, pues ya depende de uno, ¿no? De lo que pretendas diseñar. Por ejemplo, no sé, hablan particularmente de las cuencas que mencionan. Una cuenca, no, digo, de las presas. Una presa es muy difícil que la construyas en un área que está eh, plana, susceptible a los anegamientos, ¿no? O sea, es muy complicado, pues porque no puedes generar un vaso o un embalse, ¿no? Entonces, ese es un punto. La otra, pues lo que mencionaba, la parte del volumen. Qué tanto volumen se puede generar? Eso va a depender de la parte de la topografía y de la parte de las aportaciones, ¿no? De esta cuenca. Entonces, lo que considero es que esta herramienta, digo, este programa te da todas las herramientas que tú necesitas para poder determinar eso. Entonces, quizá de manera directa no lo puedes hacer, pero pues de manera indirecta sí, ¿no? Con todas estas herramientas, todos estos datos que puedes manejar. Incluso, al ser un sistema de información geográfica, se pueden manejar los datos de topografía, etcétera, para ver la parte de la generación de las curvas ¿cómo se llaman estas? De elevación, volúmenes, ¿no? Se puede hacer, todo eso lo puedes hacer. Entonces, pues de eso sería, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Creo que no, ingeniero. Con eso está bien. Ok. Bueno, sí, ya quedó claro. Yo espero que estén haciendo algún ejercicio ahí para que pues, practiquen y si tienen alguna duda, pues la comenten, ¿no? Ahora vamos a ver la parte del suelo. Ya tenemos la parte de la fisiografía, ahora la parte ya de los tipos, usos de suelo y coeficientes de escurrimiento. Ok. Me parece que aquí en la opción del INEGI, del servidor, no sé si todos lo pudieron, todos pudieron conectarse. Vienen diferentes opciones. Es una gran ventaja, ¿no? Vienen diferentes opciones para poder revisar. En el caso, por ejemplo, del suelo, eh, tenemos la parte de los recursos naturales. Y aquí vienen, por ejemplo, el escurrimiento superficial de la precipitación media anual. Viene también, me parece que vienen unidades geohidrológicas, los usos de suelo, la zona, ¿no? Que hay. Voy a agregar ahorita el escurrimiento para que lo noten. Ahí está. Ahora, ¿qué significa cada color de esto? Para poder verlo, igual lo vamos a ver las propiedades de la capa. Y en Styles. Aquí, como no es una capa como tal, les repito, no es un shape, no podemos
cambiar la simbología, no podemos editarlo, ¿no? Entonces son lo que viene ya en la base de datos del INEGI. Entonces, si aquí vemos los colorcitos que vienen, que están dentro de la cuenca, nos dice que el escurrimiento en este es mayor al 30%, que sería la parte de acá. La otra es del 20 al 30%. Entonces, podría decir que en la zona los escurrimientos pues, son altos, ¿no? Quizá como referencia, pues sí es de utilidad. Este escurrimiento, como vieron, está mostrado en porcentaje. Se corresponde al coeficiente de escurrimiento directamente. Desde ahí lo podemos asignar. Voy a configurar la cuenca para que se vea un poco mejor. Aquí en la capa, propiedades, y en display, aquí viene una opción para poder configurar la transparencia. Le voy a dar un 50% para que se vea transparente y podamos ver las capas de atrás, digo, de la que está afuera. O también lo que podemos hacer es quitarle el relleno y solamente poner el contorno, ¿no? Más es grueso para que se distinga. Por ejemplo, así. Si se dan cuenta, corresponde más o menos a lo que les comentaba hace un momento del perfil. Hay una zona que tiene ciertas características geomorfológicas y también de suelo, y hay otra que tiene las características distintas. Entonces, quizá en esta cuenca lo que podría hacerse es generar una subcuenca en cierto punto para que las características no difieran mucho, ¿no? Que una forma también aceptable de hacerlo es hacer un coeficiente de escurrimiento ponderado. ¿Cómo haces el coeficiente de escurrimiento ponderado? Pues si tienes el área que tiene cada uno de esos escurrimientos y el área total, lo que se hace es sacas el porcentaje del área. Por ejemplo, si esta área corresponde a un 20% y lo demás a un 80%, y este tiene un 0.3 de coeficiente de escurrimiento y un 0.2, pues solo se hace la multiplicación del coeficiente de escurrimiento de 0.3 por 0.2 más el 0.2 del coeficiente por el 0.8 que corresponde al porcentaje de área, ¿no? Y se pondera el coeficiente de escurrimiento. Ahora, el área, en este caso, al utilizar esta información del INEGI, pues no podemos calcularla, ¿no? Lo que podríamos hacer es dibujar encima de esto, dibujar un polígono y ya con eso calcular su área, ¿no? O sea, crear un elemento que sea vectorial y con ese elemento ya determinar las áreas. Eso podríamos hacer. Obviamente ya dependería de lo que estén buscando. Si quieren, lo hacemos ahorita en un momento porque aquí se nos acaba el tiempo. Pero al menos ya vieron que ya hay información de coeficientes de escurrimiento. Ahora, no quisiera meterme más a la parte de hidrología, pero pues sí les doy ahí unos tips, ¿no? Unos comentarios. El coeficiente de escurrimiento es básicamente la relación entre un volumen de escurrimiento directo y un volumen llovido, ¿no? Regularmente hay tablas ya para estos coeficientes de escurrimiento. Tiene tablas la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en muchos libros, ¿no? Muy reconocidos como el Aparicio, creo que es el más común. Hay un libro de hidrología de Bentichou que también tiene esa información, ¿no? O el de Campos Aranda. Entonces, esa información es vasta. Sin embargo, pues sí tomen sus consideraciones porque el hecho de que ustedes asignen un coeficiente de escurrimiento con base a los criterios
ya sea de cualquier bibliografía que estén utilizando, pues tengan en cuenta que puede variar bastante, que si seleccionan punto 2, punto 3, ya hay un 10% de diferencia, y eso en, en, en 20 metros cúbicos son 2 metros cúbicos, y en 100 ya son otros 10. Entonces pues sí tomen en cuenta eso, ¿no? Pero, pues les repito, ¿no? La información ahí está y ya dependerá de ustedes y de su criterio cómo, cómo vayan a utilizarlo. Además de esto, pues ya saben, está la parte de los usos de suelo para poder asignar un número de escurrimiento o el número de curva, ¿no? Eh, Voy a jalar la capa de uso de suelo y vegetación. Ahí solamente está. En esta capa no hay información de toda la zona, solo está esta parte. Pero bueno, ya dependerá de dónde se encuentren, pues puede tener información de toda su cuenca, ¿no? Es una forma muy sencilla para no estar buscando eh, las cartas dafológicas y de uso de suelo. Esta es una opción. La otra es pues que descarguen la carta, ¿no? Como vimos al inicio, con el índice de cartas, pues es muy sencillo identificar qué carta se va a utilizar. Entonces, vamos a descargar una carta. Si no mal recuerdo, la carta es la de Poza Rica. F1412. La carta F1412. Están los conjuntos vectoriales y la descargamos. F1412. La voy a extraer. Y aquí en conjunto de datos viene otra vez un archivo comprimido, igual lo extraemos. Y aquí ya vienen los datos. Como ya tengo conectada mi carpeta, eh, voy a refrescar para que me aparezca la nueva carpeta F1412 conjunto. Y aquí están, ahí están las diferentes capas. Ahí en estas capas pues viene distinta información, ¿no? Dependiendo de cada una de esas capas. Entonces, voy a agregar la de vegetación, que me parece que es la que termina en V. Voy a hacer la transformación y ahí está. Aquí se dan cuenta, pues aparece igual en esos colores. Voy a abrir la tabla de atributos para ver qué elementos tiene. Aquí lo que nos interesa, pues es el tipo de vegetación, ¿no? Si es selva, o bosques, o pastos,
la cobertura vegetal que tenga, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, para no estar igual manejando toda la carta, podemos extraer el cuadro en el que estamos trabajando, o podemos extraer nada más la parte de la cuenca. En este caso, voy a extraer nada más la parte de la cuenca para poder también así calcular las áreas de cada uno de los usos de suelo. Entonces, vamos a Hub Processing, clip. El que vamos a cortar es el de usos con la cuenca. Y lo guardamos. Voy a poner usos. Y listo. Voy a desactivar esta capa y ya solamente tengo los usos de suelo que están en la cuenca. Voy a abrir la tabla de atributos y tengo estos, ¿no? En este caso hay ocasiones en las que no hay información como tal, no hay un clasificado de ese uso de suelo y pues por eso nos aparece la parte de no aplicable. Ahorita vemos cómo hacerle, qué otras opciones tenemos para poder ver, ¿no? qué tipo de vegetación es y pues ya, en consecuencia, qué le vamos a asignar. Lo que haremos ahora es vamos a agregar un campo de área aquí. De área. Okay. Voy a calcular el área en kilómetros cuadrados. Ahí está. Y ahí tengo el área que corresponde a cada uno de esos usos. Igual como lo hicimos hace un momento, podemos clasificar la simbología para que nos muestre solo el tipo de vegetación de una manera así más práctica, ¿no? Se dan cuenta, el área verde corresponde a no aplicable, mientras en la otra corresponde a selva alta. Ya tenemos el área de cada uno. Ahora podemos agregar un campo ya que corresponde a la N de número de escurrimiento o a la C de coeficiente de escurrimiento. Pero antes vamos a exportar nuestra cuenca para poder ver con el Google Earth qué cobertura vegetal tienen. Eso lo vamos a hacer en la parte de AppToolbox, Conversion, no, aquí en Conversion Tools y HTML, Layer HTML, vamos a seleccionar la cuenca y nos pregunta dónde lo va a guardar, y curso y lo voy a poner cuenca, excepto y dice que ya completó. Vamos a ir a la carpeta y tengo la cuenca. La voy a abrir. Y listo. En este caso no se distingue muy bien porque solamente es el contorno. Igual si le cambian, de acuerdo a como lo estén visualizando acá, si recuerdan, la layer cuenca solamente está con el contorno, por eso se exportó así. Entonces, si cambian la visualización en el ArcGIS, pues a la hora de exportar también lo va a exportar con esa visualización. Pero aquí pues también la podemos cambiar desde las propiedades, ¿no? Color.
Inge, nos preguntan que si nuestra cuenca está en medio de dos cartas, ¿cómo podemos unirla? Sí, un momento, por favor. Déjenme ver el 5. Bueno, en el caso de que, supongamos, tengo aquí, supongamos que la carta llega hasta aquí, ¿no? Justo en medio. La cuenca, una vez que la tienen convertida en un elemento shape, la pueden editar. Es decir, pueden unirla o pueden editar los vértices. Sin embargo, eso no es lo recomendable, ¿no? Al final lo que queremos es que el programa haga todo de manera automática. ¿Cómo se puede hacer para que lo haga todo? Pues obviamente teniendo todo el raster de la cuenca. Y era lo que les comentaba antes, ¿no? Si ustedes a la hora de que generan toda esta parte del flow direction, flow accumulation y aparte la calculadora, y en la calculadora, por ejemplo, les aparece algo como cambiar el color para que se distinga más. Por ejemplo, un escurrimiento que no termine. Estos, por ejemplo, que son los escurrimientos más grandes. ¿Se dan cuenta? Aquí, pues no terminan, ¿no? O sea, a pesar de que en escala no se ve más marcado el escurrimiento, pues no termina, ¿no? Se ve por la topografía que toda esta parte seguramente es aportación de toda esta cuenca, de este escurrimiento, ¿no? Toda esta zona. Entonces se descarga el otro raster, el que esté de este lado, y los unen. Al unir ya esos rasters ya van a tener uno solo. Y con ese ya raster que se creó, si ese ya tiene toda la extensión de la cuenca, pues ya no habrá necesidad de unir cuencas, ¿no? Ya se va a generar una única cuenca en todo ese raster. Entonces, como tal, con relación a la pregunta, sí se pueden unir cuencas editándolas en el editor. Sin embargo, por lo recomendable es que desde un inicio no unan las cuencas, sino que unan los rasters para que todo ese modelo corresponda, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro eso. No sé si hay algún otro comentario. Ningún otro ingeniero. Okay. Bueno, estábamos viendo la cobertura vegetal. Se dan cuenta, pues quizá en la información de, de la carta, pues no tengamos toda la extensión. Sin embargo, o sea, no tengamos qué corresponde a esto, ¿no? Que dice ahí no aplicable. Sin embargo, pues con las imágenes satelitales nosotros podemos ver que también podemos exportar esta a KML y y verlo, ¿no? Directamente. Pero si se dan cuenta, pues ahí, ¿no? Ahí se ve más o menos la vegetación. Yo consideraría, pues que son como terrenos agrícolas, ¿no? Aparentemente, por estas marcas que se ven. No sé qué es lo que tengan ahí sembrado.
pero eso se logra apreciar, que son como terrenos agrícolas. Quizá esta parte sean como potreros, ¿no? Para el ganado, como zonas de pastizales. Entonces, también, insisto, ya dependería del criterio de cada uno. Si no se cuenta con la información en la carta, pues ustedes pueden inferirla, ¿no? A partir de lo que se observa. Y ya con base en eso, pues asignar un coeficiente de descubrimiento o un número de descubrimiento. Yo consideraría ahí, pues sí, eso de uso agrícola. Y aparte lo que ya viene, ¿no? Que es selva, que me parece que es esta zona, como la del medio, esta parte. Aquí se ve el cambio que notábamos, ¿no? En el perfil. Está, y aquí está plano. Y aquí es el cambio de pendiente brusco. Pero bueno, esa sería la parte del uso de suelo. Supongamos que ya tenemos aquí tenemos bien definido, ¿no? El uso de suelo. Si nosotros conocemos el área de la cuenca, que es 12, podemos también calcular el porcentaje de aportación, ¿no? Por ejemplo, vamos ahí como todo, y calculamos eh, el porcentaje con la calculadora. En este caso es me parece que era 12.053 y lo dividimos entre el área que tiene cada aportación. Okay. Y ahí está. No, era al revés. Disculpa. Es el área entre el 12. Y listo. Entonces ahí tenemos ya. Digo, no es porcentaje, pues faltaría multiplicarlo por 100, eso ya es lo de menos. Pero ahí tenemos ya lo que correspondería a cada área, a cada tipo de suelo, perdón. Ahora sí, tenemos un uso de suelo. Voy a poner por ahora coeficiente. Coeficiente es correcto, sí. Esto se lo podemos asignar de acuerdo a la cobertura, ¿no? Ya sea de manera eh, automática o manual. En este caso, pues no es tanto. Como les comenté, para editar, pues vamos a editar. O sea, pongamos que no es 2 igual y este es punto 3. Termino la edición y ya tengo un valor de C y puedo calcular también hacer lo que les mencionaba, ¿no? El ponderar el coeficiente de escurrimiento. Sí. Y esto correspondería a la multiplicación de la aportación, corresponde a un porcentaje por el C. Y ahí está. Si sumo yo estos valores, ya tendría el valor, ¿no? De ponderado. Punto 10 más 18, punto 18 más 3, punto 21, como punto 22 más o menos.
Y eso sería mi valor de coeficiente de descubrimiento ponderado. ¿Algún comentario? ¿O algo, alguna duda que tengan? Todo bien, Inge, ningún problema. Ok. Ok, bueno, aparte del uso de suelo, en este caso el ejemplo que les mostraba es ya conociendo un coeficiente de escurrimiento. Como saben, ya sea el número N o la C, dependen, además de la cobertura vegetal, el tipo de suelo que tenemos en la cuenca, ¿no? Entonces, ese tipo de suelo, regularmente lo que se hace es clasificarlo en función de la edafología, que también nos da un tipo de suelo. En ese caso no es enfocado a lo mismo, pero a partir de eso podemos determinar a qué grupo de hidrológico de suelo corresponde la cuenca. Eso, si pueden, yo les pediría que por favor lo hagan ustedes y el día de mañana me digan si pudieron hacerlo, así como les mostré hace un momento. Solo tienen que descargar la carta de hidrología, la F1412 de edafología, que viene ahí debe de venir aquí está. Entonces, por favor, descárguenla, agreguen las capas, vean los atributos que tienen, que en este caso son de tipo de suelo, y calculen las áreas correspondientes a la cuenca. Si ya tienen bien ya el shape de la cuenca, hagan la extracción con la herramienta Clip y también calculen sus áreas. Digo, sería una herramienta, sería una buena forma, ¿no? De que vean si entendieron esa parte y pues para que lo puedan hacer, ¿no? Y pues también es de utilidad para esta cuestión de hidrología. Entonces, yo creo que hasta aquí le dejaríamos por hoy. Le comenté hace rato a Mayrani, que ahorita está con nosotros, que les mandara un correo para la clase de mañana. Lo que pasa es que tengo un examen y no creo que me dé tiempo, que me desocupe para las 7. Les ofrezco una disculpa. La intención es reagendarla y que se haga a la 1, me parece que quedamos. Sí, quedamos a la 1 de la tarde. Ok, a la 1, pero igual se estará grabando, ¿no? Para los que no puedan estar a esa hora, pues igual puedan acceder a esta información, ¿no? Pero pues si pueden, ojalá sea así y pues practiquen esto y para que mañana, pues si tienen dudas, me las hagan saber y yo puedo apoyarlos, ¿no? Para poder solucionarlas. Ok, Inge, muchas gracias. Pues como ya dijo, la clase de mañana será a la 1. En un momento les haré llegar a sus correos el nuevo link para la sesión y sería todo.